Hoy día vamos a revisar los vectores en R2 y las operaciones que se pueden realizar con los vectores en R2. En primer lugar, vamos a hacer una distinción de lo que es una magnitud escalar. La magnitud escalar requiere un solo valor para estar definida. Normalmente se utiliza un conjunto numérico, lo más frecuente que sean los reales. Por ejemplo, ¿cuál es la estatura de esta persona? 1,78 m, un solo valor. ¿Cuánto cuesta una camiseta? 23 euros, un solo valor. ¿Cuánto pesa tal otra persona? 54 kilos, un solo valor. El peso, el precio, la estatura son magnitudes escalares porque requieren un solo valor para estar definidas. Por el contrario, tenemos las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que requieren dos o más valores para estar definida. Entonces, una magnitud vectorial estará definida si conocemos dos o más valores. Por ejemplo, la longitud, las dimensiones de esta pizarra. Largo 2, ancho 1. Tenemos dos magnitudes diferentes. No es lo mismo que tenga 3 de largo, porque no entraría, o medio de ancho, porque sería muy cortita. Entonces, cada una de estos dos valores define una de sus características. Luego necesito ambas características para definir la magnitud vectorial. Si una de las cantidades que necesito puede ser un número real cualquiera y la otra también, por eso decimos que está en R2. Si necesitaríamos largo, ancho y alto, estaríamos en R3. Pero R3, el estudio de los vectores en R3 se realiza en segundo de bachillerato. Entonces, el nivel que voy a explicar ahora estará entre cuarto de la ESO y primero de bachillerato. La primera parte, que es las operaciones con vectores y las ecuaciones de la recta, será entre cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Pero luego las propiedades, las posiciones relativas estarán contenidas en el temario de primero de bachillerato. Bien, visto hasta ahí, continuamos. ¿Qué es un vector? Muy bien, aquí tengo el eje X y el eje Y. Por lo tanto, hay dos magnitudes. Si yo tengo un punto 1 en este plano, este punto 1 tiene su coordenada x1 y su coordenada y1. Si luego tenemos otro punto 2, a su vez este punto tendrá sus coordenadas x2 e y2. El segmento que parte del punto 1 y llega al punto 2, este segmento que tiene la dirección desde el punto 1 hasta el punto 2 se llama vector V. ¿Qué es un vector? Es un segmento, un trozo de recta que tiene un punto inicial y un punto final, un punto de partida y un punto de llegada. Entonces vamos a decir que el vector V también se puede expresar como
el vector que parte de P1 y llega a P2 en esta dirección y sentido. Las componentes del vector. Muy bien, formamos aquí una recta, un segmento paralelo al eje X y aquí un segmento paralelo al eje Y, y pregunto, ¿cuánto mide esta porción de triángulo? Pues si todo el valor de X2 es desde el origen hasta aquí y esto es X1, pues este trozo sería X2 menos X1. Claro, a todo le quito esta parte y me queda X2 menos X1. Hacemos lo mismo y decimos que este trozo será todo Y2 menos esta parte de aquí que es Y1. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es Vx, esto es Vy. Y vamos a avanzar. El vector entonces sería X2 menos X1 en la X e Y2 menos Y1 en la Y. Si nos damos cuenta, esto es lo mismo que restar el punto 2 menos el punto 1, el punto final menos el punto inicial, es lo mismo que restar X2 Y2 menos X1 y 1. Nuevamente, para hallar las componentes del vector, que es un vector que parte de P1 y llega a P2, vamos a restar las coordenadas del punto final P2 menos las coordenadas de P1. ¿Cuáles son las coordenadas de P2? X2 y 2. Y las coordenadas del punto 1, X1 y 1. Si yo resto, tendríamos X2 menos X1 y 2 menos Y1. Y a esto le hemos llamado Vx y a esto le hemos llamado Vy. ¿No entiendes? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el punto A es 2, 3 y el punto B es 5, 8. La pregunta es, ¿cuál es el vector que va desde A hasta B? Pues resto B menos A. O sea, resto el punto 5, 8 menos el punto 2, 3. Se resta el primero menos el primero y obtendremos que el vector AB tendrá como primera componente 5 menos 2, 3 y como segunda componente 8 menos 3, 5. Claro, para llegar desde A hasta B voy a avanzar 3 en el eje X, 3 en el eje X y voy a subir 5 en el eje Y. Si alguna de estas fuese negativa, en vez de ir para la derecha, iría para la izquierda, y en vez de ir hacia arriba, iría hacia abajo. Módulo de un vector. ¿Qué es el módulo de un vector? Primero, explicamos que es la longitud del segmento que contiene al vector. Habíamos dicho que el vector era un segmento dirigido, la longitud del segmento. Si el vector es Vx, Vi, claro, esto llamamos Vx y esto llamamos Vi, si nos damos cuenta, son los catetos de un triángulo rectángulo. Luego, el módulo del vector por Pitágoras al cuadrado sería Vx al cuadrado más Vi al cuadrado. La longitud de la hipotenusa por el teorema de Pitágoras es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Este cuadrado pasará al otro lado como raíz cuadrada y definimos módulo como la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Nota, como el módulo es una longitud, también es
la distancia es la distancia que hay desde el punto inicial hasta el punto final, desde P1 hasta P2. Obviamente la distancia de P1 a P2 es la misma que la distancia de P2 a P1, los dos se encuentran a la misma distancia. Luego, no importa si yo tomo el vector desde P1 hasta P2 o el vector desde P2 hasta P1, porque el módulo siempre es positivo, siempre es positivo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a terminar haciendo un ejemplo. A habíamos dicho que era 2, 3. Ahora voy a llamar B al punto 5, menos 1. Luego el vector AB es el punto B menos el punto A. Final menos inicial. 5 menos 1 menos 2, 3. Resto 5 menos 2, 3. Y menos 1 menos 3 menos 4. Luego el módulo de AB, según lo que acabamos de explicar, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, menos 4 al cuadrado 16, estos son 25, por lo tanto, la raíz cuadrada de 25, 5 unidades. ¿Bien? Entonces, ¿el vector qué es? El vector es el segmento que va desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Qué es el módulo? El módulo es la longitud del vector. ¿Y cómo calculamos la longitud del vector? Partiendo del teorema de Pitágoras, hemos desarrollado esta relación o fórmula que le hemos aplicado, por ejemplo, en este vector y hemos encontrado que su módulo es 5.